Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor. Que la paz del Príncipe de Paz sea con cada uno de ustedes en sus hogares. Y es un privilegio poder compartir hoy el mensaje de la palabra del Señor por medio de este medio, por las situaciones que hoy estamos viviendo. Y vamos a ir a la palabra, mis hermanos, la cual se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al 8. Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al 8. Le daremos lectura a la santa palabra de Dios en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Vamos a orar por la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo ha sido leída tu palabra. Señor, en esta hora te rogamos, Señor, que tú hables a nuestra vida. Necesitamos, Señor amado, que tú hables a nuestra vida. Necesitamos de tu voz, Señor amado, para nosotros. Señor, cada uno de nosotros tiene inquietudes en nuestro corazón. Tiene, Señor amado, alguna pregunta, Señor amado. Señor, tiene preguntas ante tu presencia y necesita respuestas. Señor, necesitamos de tu fortaleza, de tu ayuda. Necesitamos de tu espíritu, mi Señor amado, que transforme nuestra vida. Señor, por eso te rogamos en esta hora que prepares nuestros corazones para recibir esta tu palabra. Que abran nuestro oído, Señor amado, quiten la dureza de nuestro corazón. Que podamos, Señor amado, entender y comprender lo que hoy tú nos quieres enseñar. Ten de nosotros, oh mi Señor, misericordia. Habla nuestra vida, lo que está en tu corazón para nosotros, Señor. Dalo en esta hora, mi Señor amado. Y úsame, Señor amado, como instrumento en tus manos. Señor, quiero ser ese vaso de honra, Señor amado. Quiero ser, Señor amado, ese instrumento en tus manos donde tu espíritu pueda entregar lo que tú quieres, Señor amado. Por favor, te lo pedimos. Gracias, Señor amado, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro ayudador. Y confiamos, Señor amado, que tú, Señor amado, tu nombre será muy glorificado en esta tarde. Gracias, Señor amado, te damos. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Estamos viviendo situaciones difíciles hoy día en Chile y el mundo entero. Donde hay muchas situaciones que se están viviendo difíciles. Momentos de crisis, momentos de angustia. Y es donde el pueblo de Dios, donde la iglesia, nosotros los creyentes, más vamos a oración, más nos volcamos a Dios en clamor, en situaciones duras, en situaciones difíciles, cuando nosotros, como decía, más vamos a buscar del Señor. Pero, ¿qué sucede con nosotros? Cuando las situaciones difíciles, cuando las situaciones complejas ya van pasando, nuestras oraciones también menguan. Nuestras oraciones también van disminuyendo en ese fervor. Ya no es ese fervor cuando está el problema, cuando está la dificultad. Y eso, mi hermano, no debe ser así. Y también ocurre, mis hermanos, tal vez en muchos de sus hogares, hay personas que no son creyentes, que hoy día pueden estar escuchando este mensaje. Y que tal vez en algún momento de dificultad, en algún problema que tenían, acudieron a Dios a través de cada uno de ustedes. Porque escucharon de este Dios maravilloso. Porque nosotros somos creyentes y los que viven con nosotros, o nuestra familia, o nuestros vecinos, acuden a Dios cuando tienen algún problema, alguna dificultad. Y tal vez fueron y pidieron esa ayuda. Y Dios en su misericordia les respondió. Dios en su misericordia les ayudó. Pero ¿qué ocurrió cuando ese problema ya pasó?
Así como nos ocurre muchas veces a nosotros los creyentes, que en el momento de tranquilidad, en el momento de paz, ya cuando no hay problemas, mengua nuestra oración, así también en el no creyente, cuando ya recibe el beneficio, se aparta de Dios. Y estas cosas, mis hermanos, esto no debe ocurrir. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no debe menguar nuestra oración. Y es por eso que a través de esta parábola, Dios nos quiere dar dos enseñanzas muy claras. Y una de ellas, mis hermanos, es la necesidad de orar siempre. Esa necesidad de orar siempre en todo tiempo, esperando esa pronta respuesta. Y la segunda enseñanza que Dios nos quiere dar se refiere al no desmayar. No perder, mis hermanos, la fe. Eso es lo que nosotros debemos mantener siempre. Y vamos primero, mis hermanos, lo que es la oración. La oración es esa conversación con Dios. Es esa bendición que tenemos de poder acercarnos a Dios a través de Cristo Jesús. Por su sacrificio en la cruz hoy nos podemos acercar a Dios y podemos orar a Él. Es esa conversación como con un amigo. Es hablar con Dios. Pero siempre, como le decía a mis hermanos, esta oración siempre debe ir en el nombre del Señor Jesús. No hay otro nombre por el cual podamos acercarnos a Dios. A través de Jesucristo lo podemos hacer. Si buscamos en Colosenses 3:17, mis hermanos, dice la palabra del Señor: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo, ya sea de palabra. La oración con Dios es palabras, también de hechos. Debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Muchas veces, mis hermanos, y debemos prestar atención a esto, porque muchas veces nosotros mismos en nuestras iglesias hemos ido quitando el nombre del Señor Jesús en lo que hacemos. No ponemos su nombre antes de hacer algo, antes de comenzar tal vez algún servicio inclusive. Porque de a poquito no nos damos ni cuenta y vamos apartando a Dios. Esto no debe ser así. En Juan capítulo 14, versículo 13, dice la palabra del Señor: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré. Todo, cuando vamos a Dios, lo hacemos en el nombre de Jesús. Él fue el que pagó en la cruz por nosotros. Y vamos en su nombre. Así la oración, mis hermanos, va a llegar a la presencia del Señor. La oración va a ser recibida por nuestro Dios. Y ahora vamos a la enseñanza que Dios nos tiene. La necesidad de orar siempre, en todo tiempo, esperando aquella respuesta. La palabra nos muestra, mis hermanos, en el versículo 2, a este juez. Y dice: había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Era un juez malo. No le importaba a nadie más que su persona, nada más que él. Pero había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Esta viuda insistía. Tenía un problema, tenía una dificultad, y ella necesitaba que se le hiciese justicia por ese problema que tenía, e insistía. Y el versículo 5 dice: sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No era porque él era bueno o que quisiera ayudar a esta viuda. Era para que no lo molestara más, para él estar tranquilo. Pero el versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia? ¿A qué se refiere con esto? ¿Acaso Dios? Dios es el que nos ama. Dios es el que quiere lo mejor para nosotros. No es como este juez injusto que no le importaba nada. Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Por eso lo dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará Dios en responderle? Mis hermanos, Dios siempre quiere hacer lo mejor para nosotros. Dios nos quiere responder, Dios nos quiere hablar. Pero en nosotros debe comenzar a haber cambios en nuestra vida como cristianos.
Debemos empezar a enderezar nuestro camino, debemos empezar que eso cojo que andamos trayendo se vaya introduciendo al camino. Es necesario que así sea. Es necesario, mis hermanos, que eso vaya cambiando en nosotros, para que nuestras oraciones vayan llegando con esa limpieza, libremente a la presencia del Señor. Eso es lo que nosotros, mis hermanos, debemos ir haciendo cada día, mejorando para Dios. Debe haber sinceridad en nosotros. En nosotros no debe haber, mis hermanos, esa hipocresía. Debe haber esa sinceridad. No es esa oración, mis hermanos, solamente de labios, para que los demás nos escuchen. No. En nosotros debe haber una oración de corazón, de lo profundo de nuestro corazón, con sinceridad. No buscando conseguir algo del resto. Porque muchas veces queremos conseguir aplausos del resto. ¿Por qué? Porque hablamos bonito, porque hablamos con elocuencia. No, mis hermanos. Mire lo que dice en Mateo, capítulo 6, versículo 5. Busquémoslo. Mateo, capítulo 6, versículo 5. Ahí Jesús habla de la oración. Y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Muchas veces empezamos bien, con humildad, buscando la presencia del Señor. Pero a medida que tal vez vamos creciendo, muchas veces, en vez de crecer en lo espiritual, vamos solamente creciendo en el conocimiento y nos vamos poniendo egocéntricos. Como aquel hace referencia al Señor Jesús, aquellos que por sus palabras, para ser vistos, para ser aplaudidos, para recibir elogios, oran con palabras rebuscadas. No, Dios no necesita eso. ¿Debemos saber orar? Sí. ¿Debemos saber pedir? Sí. ¿Debemos conocer la Escritura, que a través de ella misma oramos muchas veces? Sí. Pero debe salir de un corazón sincero, no palabrería, que hueca, que vana. No. Tiene que ser sincera, mis hermanos. Mire, el versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No son las cantidades de palabras que podamos hacer o entregar a Dios o hablar a Dios en una oración, sino que son las palabras sinceras, son palabras sencillas de un corazón humillado a Dios, postrado a Dios. No es la gran cantidad de palabras, mis hermanos, para que no nos confundamos, que muchas veces nos llegamos a sentir mal cuando le piden a un hermano, mi hermano, ore usted. No, es que yo no sé orar, no oro tan lindo como usted. ¿Cómo nos vamos menoscabando? ¿Cómo no hemos entendido que Dios no busca grandes oraciones, sino que un corazón agradecido, sino que un corazón humilde? Eso es lo que busca Dios. Entonces, mis hermanos, cuando oremos al Señor, hagámoslo como Él nos enseña. Mire, siempre Dios quiere estar cerca de nosotros. Él quiere esa intimidad con nosotros. Y que esa intimidad es esa amistad estrecha. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros, tener una amistad estrecha. Quiere que le dediquemos el tiempo, porque muchas veces estamos corriendo. Nos ponemos a orar. Buscamos en oración a Dios, pero a las carreras, a la rápida. No le damos el tiempo que merece nuestro Señor. Y muchas veces, como decía la Escritura, son palabrerías. Sabemos que siempre tal vez tenemos que repetir nuestras oraciones porque son nuestras peticiones diarias y que son las mismas. ¿Por qué es necesario orar por la familia? ¿Por qué es necesario orar por el país? ¿Por qué es necesario una lista de peticiones que tengamos en cada una de nuestras iglesias? Es necesario. Es necesario. Pero mis hermanos, cuando oramos que no sean palabrerías, porque podemos estar diciéndolas con la boca mientras oramos y nuestra mente puede estar en otro lado. No, sino que tenemos que orar fervientemente por esas peticiones que tenemos. Sentirlas en lo profundo de nuestro corazón para que lleguen a la presencia de Dios, al trono de Dios. Y no sea un repetir de cosas. Eso, mis hermanos, Dios quiere que lo cambiemos. Mire lo que dice en el versículo 6 de Mateo capítulo 6 que estábamos leyendo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios anhela de nosotros que le entreguemos ese tiempo de oración, esa intimidad, esa búsqueda con Dios.
Y que, mis hermanos, el tener esa intimidad con Dios es hablarle tal cual somos, abrir nuestro corazón a Dios. Es como la intimidad de nuestro hogar. Nosotros no conocemos cómo funciona nuestro hogar o qué es lo que sucede en nuestra casa. Pero sí, en la intimidad de nuestro hogar nos conocemos muy bien. ¿Por qué? Porque no hay nada que esconder. Es como cuando usted busca un amigo íntimo, usted tiene un amigo íntimo, una amiga íntima, que se cuentan todas las cosas. Hay libertad para hablar, hay libertad para abrir su corazón, contarle sus secretos, pedir algún consejo, se enojan, se ríen, se gozan. Esa es la relación que Dios quiere con nosotros, una relación íntima, que abramos nuestro corazón a Él, que no dejemos ninguna área de nuestro corazón cerrada para Él. Porque muchas veces lo dejamos entrar solamente en alguna, pero Señor, no te metas en esta porque esta es para mí. No. Debemos alcanzar esa unidad con el Señor. En Juan capítulo 15, versículo 15, Jesús dijo estas palabras: ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí del Padre os las he dado a conocer. ¡Qué maravilloso! Que este Dios bendito quiera ser nuestro amigo. No llamaré ya siervo, sino que amigo. Y nos dejará saber todas las cosas. Él nos ha dejado saber todas las cosas a través de su palabra. Él, a través de su Espíritu, nos quiere dejar saber las cosas también. Él quiere esa intimidad con nosotros. Y nosotros, mis hermanos, debemos dársela. Debemos entregársela. Debemos darle ese tiempo a Dios. No tomar la oración, mis hermanos, como algo liviano. No podemos. ¿Por qué no podemos tomar la oración como algo liviano? Porque nuestra conversación no es con cualquiera. Nuestra conversación es con ese Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios creador. Ese Dios, al Dios que nosotros vamos en oración, no es cualquier cosa. No es cualquier persona. Es un Dios todopoderoso y que puede responder nuestra oración y puede ayudarnos en lo que necesitemos. Pero debemos tomar el peso a lo que significa la oración. La oración es un arma poderosa, mis hermanos. Y muchas veces la menospreciamos. ¡Ay, que otra vez que tengo que orar! ¡Ay, otra vez vamos a orar! Y en este tiempo que estamos en casa, ¿oramos al Señor? ¿Le dedicamos el tiempo a la oración con Dios? Debemos irlo pensando, mis hermanos. Porque la oración no es por un día me siento bien, un día me siento mal. Un día quiero orar, un día no quiero orar. Cuando alcanzamos intimidad con Dios, en todo tiempo queremos orar. Como lo decía este punto. La necesidad de orar siempre. No solamente cuando tenemos necesidad. No solamente cuando andamos en tristezas o tenemos preocupaciones o estamos en aflicción. Sino que en todo momento, cuando estamos contentos, cuando estamos alegres, oramos, buscamos a Dios. Estamos apercibidos. No nos distraemos. Porque así tenemos esa conexión directa con Dios y en cualquier momento el Espíritu de Dios nos habla y nos deja saber su voluntad. Mis hermanos, la Biblia nos enseña hay muchos ejemplos de oración, de hombres como usted, como yo, de mujeres que fueron a la presencia del Señor en oración y recibieron respuestas de Dios y respuestas inmediatas de Dios. Por eso la oración, mis hermanos, esa intimidad con Dios, esa rectitud en el camino con Dios es importante para que nuestras oraciones sean respondidas. Mire, vamos a ver unos ejemplos rápidamente en la palabra del Señor. En el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10 al 20, ¿se recuerda de Ana? Aquella mujer que sufría porque no podía tener hijos. Esa mujer buscó a Dios en oración. Y dice en el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mire cómo Ana se postró a las plantas de Dios. Cómo oraba al Señor. ¿Qué es lo que hacía? Oraba con amargura de alma. Lloró abundantemente. En el versículo 12 dice, oraba largamente con Dios. No era esa oración corta, rápida. Oraba largamente con Dios. Había una tristeza en su corazón, había una necesidad, había una petición especial de su corazón. Y mire lo que dice en el versículo 15. Sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Qué maravilloso, mis hermanos, derramar el alma delante de Jehová.
Una oración que llegó a la presencia del Señor, porque Dios le respondió su oración y tuvo un hijo. Y su hijo se llamó Samuel. Respondió la oración el Señor porque había un propósito detrás. Ese Samuel, el profeta, juez de Israel, aquel que ungió al primer rey, Saúl, también a David, había un propósito detrás. La oración de Josué, mis hermanos, en Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, versículos 12 y 13. Cuando tenían esa gran batalla con los amorreos. Y los amorreos estaban huyendo y se estaba ya por oscurecer, por caer el día. Y los amorreos tal vez pensaron que ya cayendo el día iban a poder huir. Pero no contaban con una oración de un hombre de fe. Y este era Josué. Y dice el versículo 12 de Josué capítulo 10. Entonces Josué habló a Jehová. El hablar con Dios, la oración. Habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y se detuvo el sol. Y el día fue tenso, fue largo, hasta que derrotaron a sus enemigos. Por la oración de un hombre, aún la naturaleza, por la voluntad de Dios obedece. ¿Cuánto poder tiene la oración? Cuando esa oración viene de un hombre, de una mujer, de un hijo de Dios, que le sirve fielmente a Dios. Y cuando esa oración va conforme a la voluntad de Dios. La oración del rey Ezequías. Cuando Asiria, con el rey Senaquerib, lo tenían sitiado, oró a Dios. Y esto estaba, mis hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Dice: oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Exaltaba el nombre del Señor el rey Ezequías. Y después puso delante de él su petición. Y Dios de inmediato le respondió a través del profeta Isaías. Y dice en el versículo 35, mis hermanos: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató el campamento de los asirios a 185,000. Esa misma noche le respondió el Señor. Y ese ejército que amenazaba a este pueblo de Judá fue derrotado no por hombres, sino que por Dios. A la oración de un hombre. Qué importante es la oración. Es para que tomemos el peso de la oración. Porque vivimos tiempos difíciles y necesitamos tomar las armas que nos ha dado el Señor. Y qué mejor arma la oración. Aquella donde vamos a Dios a través de Jesucristo. Como decía la palabra del Señor cuando leíamos al principio. Que a través de Él vamos y Él nos responde. Bendito sea el Señor. Grandes respuestas, mis hermanos. Grandes respuestas de Dios. Maravillosas. Para oraciones tan simples tal vez. Una oración sencilla. Pero de hombres que buscaban, de mujeres que buscaban, temerosas de Dios. Y buscaban al Señor. Mis hermanos, no debemos dejar de orar. Debemos orar, como decía en el capítulo 18 que estábamos leyendo de Lucas. Esa necesidad de orar siempre, no debemos dejar de orar. No porque pase el problema, porque pase la dificultad, nuestra oración debe menguar. Y ya nuestra oración no tiene el fervor que debería tener. No. En todo tiempo debemos orar, en todo tiempo debemos buscar de Dios. Mis hermanos, dándole el tiempo que Dios se merece. No a las carreras, sino que dedicarle el tiempo de oración a Dios. ¿Qué mejor que conversar con el Señor? Con ese Dios tan maravilloso y nos da esta oportunidad de acercarnos a Él. Confiadamente, como dice su palabra. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, por los méritos gloriosos de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Bendito sea el Señor. Mis hermanos, oremos siempre al Señor. También tenemos, mis hermanos, el segundo punto, el no desmayar, no perder la fe. En la última parte del versículo 1 del capítulo 18 de Lucas que estamos leyendo, de la parábola del juez injusto, dice:
le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y dice, y no desmayar. Este no desmayar va unido y hace referencia también, mis hermanos, al versículo 8, donde dice, os digo que pronto les haré justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, miren la pregunta que hace Jesús aquí, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Señor nuevamente, ¿hallará fe en la tierra? El Señor nos ayude y que así sea, que encuentre en nosotros esa fe. Este mundo, mis hermanos, está lleno de injusticias. Está lleno de injusticias y el creyente se va viendo involucrado en esto, el creyente que quiere servir fielmente a Dios. Aquel hermano que quiere seguir fielmente al Señor se va a encontrar en estas situaciones de injusticias, donde se van a levantar contra Él, donde se van a levantar contra nosotros, contra todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Y se va a ver envuelto en estas injusticias. Mis hermanos, el Señor nos ayude. Porque muchas veces el que quiere andar rectamente con el Señor es criticado, es juzgado. Muchas veces lo cuestionan por sus decisiones o por la palabra de Dios que está entregando. ¿Cuántos líderes de iglesia, pastores, evangelistas, hermanos que quieren servir fielmente a Dios se han visto involucrados en esto? En estas injusticias, en estas murmuraciones. De los que no conocen a Dios, y más dolorosamente, de aquellos mismos miembros de las iglesias, que se levantan en contra de aquellos que quieren andar rectamente con Dios, porque no les gusta muchas veces que se diga la verdad. Dios nos libre de eso, Dios nos libre que el mundo entre a nuestras iglesias. Dios nos libre de eso, mis hermanos. Porque cuando el mundo va entrando a la iglesia, se quiere hacer lo que hace el mundo. Y cuando se encuentran enfrentados y confrontados por la palabra del Señor, hay problemas y dificultades. Y es por eso que esta palabra es para aquellos que quieren hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Este punto es para aquellos que verdaderamente quieren andar fielmente con Dios, que no debemos desmayar. Debemos seguir fielmente a Dios, mis hermanos. No debemos preocuparnos, aunque en el mundo hay injusticia, aunque todos se levanten en contra de aquellos que quieren servir fielmente a Dios. Mis hermanos, no debemos perder la fe. No debemos perder la confianza en Dios. Dios tiene todo bajo control. Todo está en su mano. ¿Cuántos, mis hermanos, alrededor del mundo, hijos de Dios, que van anunciando y predicando el Evangelio, pierden la vida? Y pareciera que Dios no escuchase. Pareciera que Dios no viese toda esa injusticia. Pero debemos esperar. Debemos esperar en este Dios maravilloso. Porque Dios tiene todo preparado. Por eso no debemos desmayar. Nuestra fe no debe menguar. A pesar de estas situaciones, no debe menguar nuestra fe. Miren, mis hermanos. En Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13, donde habla de la fe, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿cierto? Por la fe. Y miren lo que dice en el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. No recibieron lo prometido, esperaban en la venida del Señor, esperaban en esa justicia de Dios. Y no lo recibieron. Pero murieron en fe, en esperanza. ¿Por qué no lo recibieron? Porque no era el tiempo todavía. Porque Dios tiene un plan trazado. Y en ese momento no era el tiempo todavía. Porque faltaban otros que se unieran a esta salvación gloriosa. Mis hermanos, vamos a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo nos juzgas y vengas? ¿Hasta cuándo no haces justicia? Le preguntaban. Pero miren la respuesta.
Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Está todo en el plan de Dios. Por eso no debemos preocuparnos, mis hermanos, más allá, cuando hay injusticias en el mundo, en las iglesias. Debemos esperar, debemos seguir orando a Dios, no debemos desmayar. Debemos seguir esperando confiadamente en este Dios que nos llamó. Porque Él es el que nos ayudará, Él es el que nos fortalecerá, Él es el